Hola muchachos, ¿cómo están? Mi nombre es Ariela Zambrano, soy una de las prepas de fisio, pues para los que no me conocen, mucho gusto. Y a mí me corresponde darles la prepa de la clase 3 y clase 4 de transporte a través de membranas. Entonces, bueno, vamos a empezar. ¿Qué es lo primero que vamos a tocar? Los diferentes tipos de transporte que hay. Primero, como un consejo para fisiología, pues la forma de estudiarlo depende de cada quien. Hay personas que son muy visuales, otras personas que son más de esquemas y eso. Entonces aquí por si acaso les dejé dos, eh, digamos, formas en las cuales ustedes pueden empezar a estudiar poco a poco, porque también otra recomendación con fisiología es que van a ver que la materia es como una mezcla entre bioquímica e histología, y por lo tanto deben tener una buena base de ambas materias, pues para que puedan entender bien la materia poco a poco. Entonces, bueno, ahora sí, ya entrando en el tema, vamos a empezar con los diferentes tipos de transporte que hay. Aquí en este dibujo vamos a ver que digamos que los tipos de transporte se pueden dividir en base a dos criterios fundamentales. Primero, si hay un intermediario o no, y si el proceso ocurre de forma espontánea o no. Si no hay intermediario, se conoce como transporte no mediado. Si hay un intermediario, se conoce como transporte mediado. Si es un proceso que ocurre de forma espontánea, es un transporte pasivo. Pero si es un proceso que más bien consume energía y que no es espontáneo, se trata de un transporte activo. Entonces, vean aquí que en el transporte no mediado, vean aquí que esta partícula pasa solita a través de la membrana. Vean que no requiere de la ayuda de nadie, sino que simplemente pasa y ya. Y esto se da de forma pasiva. Ven que no hay ningún gasto de energía, sino que ocurre de forma espontánea, y, y todo ocurre a favor de su gradiente electroquímico. Vean aquí al lado que tienen una flechita en el cual se determina la dirección del gradiente de ciertos solutos que van de mayor concentración a menor concentración. Entonces vean que aquí, en el caso del transporte no mediado, sigue la misma dirección. Por lo tanto, va a favor del gradiente electroquímico. Esto es el transporte no mediado, que ven que es pasivo. Ahora, el transporte mediado puede estar dado por proteínas integrales de la membrana, que son canales o son transportadores. Si este transporte está dado por canales, eso significa que este proceso se conoce como difusión simple. Y vean que todo ocurre a favor del gradiente electroquímico. Vean la flecha, que es la misma, sigue la misma dirección. Y todo esto es pasivo porque ocurre de forma espontánea. Si el transporte está mediado más bien por otro tipo de proteínas que se conocen como proteínas transportadoras, y siempre y cuando ocurra a favor del gradiente electroquímico, es decir, que sea un proceso espontáneo, estamos hablando de un transporte pasivo que se conoce específicamente como difusión facilitada. Si está dada por por un transportador, es la difusión facilitada. Ahora, si estamos hablando de un transporte mediado, que igualmente está dado por una proteína transportadora, pero que en este caso, vean que ocurre en contra del gradiente electroquímico, vean que la dirección de la flecha es contraria a la del gradiente electroquímico, y que además no ocurre de forma espontánea, sino que consume energía, esto se conoce como el transporte activo. Y dependiendo de dónde venga esta energía, puede dividirse en un transporte activo primario o secundario. Y bueno, el secundario a su vez se puede dividir en simporte y antiporte. Esto lo dejo solamente a manera de introducción, porque esto lo vamos a tocar con más detalle. Entonces, vamos a empezar con lo más sencillo, que es la difusión simple, que ya vemos que es un tipo de transporte pasivo. Y esta se da a través de los canales. ¿Qué son los canales? Son unas proteínas que al final terminan formando unos poros que atraviesan toda la capa lipídica de la célula. Y estos permiten el paso de agua y de electrolitos a favor de su gradiente electroquímico. Esto incluye iones como el sodio, como el potasio, el calcio, el cloro, etc. Importante que es a favor del gradiente electroquímico. Todo lo que es pasivo es a favor del gradiente electroquímico. Otra cosa importante sobre los canales es que son selectivos. ¿Qué quiere decir que sean selectivos? Que dejan pasar partículas, o bueno, digamos, no vamos a decir específicas porque eso se puede prestar a confusión, pero
partículas con un tamaño y una carga particular, valga la redundancia. ¿Por qué no decimos que los canales son específicos, sino que son selectivos? Porque para que una proteína sea específica, eso significa que necesitaría un sitio de unión para un soluto. Y como pueden ver aquí en el esquema cómo están conformados los canales, vean que son tal cual unos poros por donde pasan iones, por donde pasa agua y ya. Vean que no hay algún sitio especial por el cual se debe unir algún soluto. Eso solamente ocurre con los transportadores, que lo vamos a ver más adelante, pero les aclaro esto de una para que no tengan confusión con esto. Los canales son selectivos, no específicos. ¿Por qué? Porque no tienen sitios para el soluto. Otra cosa de los canales es que estos pueden estar abiertos constantemente o pueden que estén cerrados y solamente ante un estímulo específico se vayan a abrir. ¿Cuáles pueden ser estos estímulos? Determinado voltaje, la unión de un ligando que puede ser tanto a nivel extracelular como intracelular, una fuerza mecánica y la fosforilación de los canales. Un ejemplo clásico de los canales son aquellos que dejan pasar el agua y estos se conocen como acuaporinas. Estos tienen una estructura formada por un haz de 7 hélices alfa que dejan un poro y por este poro interno es por el que pasa el agua y esto se puede ver tal cual aquí en este esquema y de hecho ven que puede llegar a contener hasta 10 moléculas de agua que pasan tal cual en fila india. Y bueno, así básicamente es que funcionan todos los canales. Luego están los transportadores o las proteínas transportadoras. Si estamos hablando de transportadores es porque ahora cambiamos el tipo de transporte. Ahora estamos hablando de difusión facilitada, que a pesar de que utiliza otro tipo de proteínas, fíjense que sigue siendo pasivo. Y si es pasivo, ¿qué significa? Que está ocurriendo todo a favor de su gradiente electroquímico. Entonces, estos transportadores permiten el paso o el transporte de pequeñas moléculas polares como los aminoácidos, monosacáridos, etcétera. Y lo que les decía, vean la estructura. Aquí sí hay un sitio de unión para el soluto. Y eso es lo que le da la especificidad a los transportadores. Entonces, una vez que se da esta interacción entre el soluto y el transportador, esto va a generar un cambio conformacional en el mismo transportador, que es lo que va a permitir ese paso del soluto de un lado de la membrana al otro, que es tal cual lo que podemos ver aquí. Vean que estos son los sitios de unión para el soluto, viene aquí el soluto, se une y ven que aquí la parte que está hacia el lado extracelular se cierra, que es lo que ocurre aquí, y más bien se abre hacia el intracelular. Y eso es lo que finalmente permite el paso del soluto. Vean que todo ocurre a favor del gradiente electroquímico y también otra cosa importante, bueno, otra característica importante que da el hecho de que haya un sitio de unión para el soluto es que estos transportadores se pueden saturar, es decir, sí son saturables. Entonces, siguiendo con las características, los transportadores van a tener una velocidad de transporte mayor que la difusión simple a través de la membrana. Ahora, a pesar de que acelera la velocidad con la cual estos solutos pasan de un lado de la membrana al otro, al final la distribución, sí, bueno, la distribución final de ese soluto va a terminar siendo la misma en ambos tipos de difusión, sea la facilitada, sea la simple, porque como estamos hablando de un transporte que es pasivo, que es a favor del gradiente electroquímico, recuerden que al final, una vez que se pasa la cantidad de un soluto de un lado donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración, al final las concentraciones, digamos que se van a igualar. O sea, el destino final de todo transporte pasivo va a ser alcanzar el equilibrio. Y ¿esto cómo se da? A través del gradiente electroquímico, que es el que favorece este flujo. Pues es la fuerza que mueve el flujo de soluto de un lado al otro. Otra cosa, o bueno, otra característica importante es que la cinética de saturación, como ya habíamos dicho, estamos hablando de transportadores que son saturables, estos transportadores van a tener una cinética de saturación parecidas a las cinéticas enzimáticas de tipo Michaelis y Menten. Y aquí quiero apoyarme con este gráfico. Otro consejo para fisiología. Ustedes van a manejar
bastantes gráficos en toda la materia. Entonces, ¿qué es lo primero que ustedes tienen que hacer cuando ven un gráfico? Reconocer qué es lo que está en el eje de las X y en el eje de las Y. En este caso, en el eje de las X tenemos la concentración de la molécula transportada y en el eje de las Y tenemos la tasa de transporte. Entonces, vean que aquí Tmax es el transporte máximo y vean que se va a llegar a ese transporte máximo una vez que las concentraciones se igualen porque ya todos los transportadores se saturaron. ¿Qué quiere decir que se saturaron? Que estamos ante concentraciones muy altas del soluto y aquí todos los sitios de unión, lo que habíamos visto en el esquema anterior, todos los sitios de unión van a estar ocupados. Esto es lo que ocurre con, vean aquí la gráfica de la difusión facilitada, esto es lo que ocurre una vez que se llega al Tmax, que es el transporte máximo, porque se saturan todos los sitios de unión. Pero vean que esto no es lo que ocurre con la difusión simple, vean que aquí más bien tenemos una relación lineal, pues una recta. ¿Y esto por qué se da? Porque a medida más bien que va aumentando la concentración de la molécula, va aumentando también el flujo. ¿Por qué? Porque no hay saturación. ¿Por qué? Porque aquí no hay sitios de unión. Entonces, vean que hay cosas en las cuales yo les hago bastante énfasis, es porque si ustedes captan esos detalles importantes de cada una de o sea, bueno, de lo que vayan viendo poco a poco a lo largo de toda fisiología, si ustedes captan características importantes de proteínas y cualquier otra cosa que vean a lo largo de toda la materia, ustedes pueden ir sacando poco a poco por lógica la fisiología, porque fisiología es bastante de usar lógica. Bueno, entonces, volviendo a las características, también los transportadores van a tener un alto grado de especificidad por el soluto a ser transportado. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, si es un transportador para X sustancia, eso no significa que entonces viene otra sustancia y va a lograr transportarla. No, solamente acepta a un tipo de molécula. Y otra cosa importante es que, tal cual como ocurre con las enzimas, también van a presentar inhibición competitiva. Por ejemplo, hay fármacos que se unen al sitio de unión del transportador y eso hace que lo bloqueen. Y bueno, un ejemplo de transportador que pueden recordar por bioquímica son los transportadores GLUT, que son los que transportan glucosa. Y bueno, aquí en esta diapositiva tenemos ya los tres tipos de transporte pasivo que hemos visto hasta ahora. Fíjense que si estamos hablando de que son todos pasivos, es que se rigen por el gradiente electroquímico que está yendo a favor. Nunca se va a consumir energía con los transportes pasivos. Entonces, vean aquí, tenemos la difusión simple a través de la membrana, la difusión simple a través de canales y la difusión facilitada. Con la difusión simple no mediada, que es la simple a través de la membrana, vean que presenta una gráfica lineal. Bueno, como les decía, recuerden, ante todo gráfico tienen que reconocer qué es lo que hay en el eje de las X y en el eje de las Y. En el eje de las X tenemos la concentración extracelular del soluto y en el eje de las Y tenemos la tasa de entrada hacia la célula. Entonces, vean que aquí la relación en la difusión simple a través de la membrana no mediada es lineal. Es decir, que a medida que hay mayor concentración de soluto, va a pasar mayor soluto hacia la célula. Es decir, no hay saturación. Luego tenemos la difusión simple a través de canales, que esta pueden ver que es lineal, pero hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque aquí, a medida que va aumentando la concentración de solutos, eso significa que hay muchas moléculas, pero no todas estas moléculas pueden pasar al mismo tiempo por el tamaño del poro. O sea, es como si se molestaran entre sí. Aquí piensen, por ejemplo, cuando van a entrar al auditorio von Braun en la escuela, no todos podemos pasar al mismo tiempo porque la puerta pues tiene un tamaño que va a limitar la entrada de los estudiantes. Y entonces eso es lo que hace que disminuya esa velocidad de entrada. O sea, fíjense que al final todos terminamos entrando, pero no es con la misma velocidad como es lo que ocurre, por ejemplo, con la difusión simple no mediada. Y bueno, recuerden que esto
tampoco se satura. Aquí estamos hablando de canales. Los canales no se saturan. ¿Por qué no se saturan? Porque no tienen sitios de unión. En cambio, cuando estamos hablando de la difusión facilitada, aquí vean que sí se presenta una gráfica hiperbólica, porque como ya hicimos la diferencia, estos transportadores sí tienen sitios de unión y por lo tanto sí se pueden llegar a saturar. Y bueno, aquí el dibujito como siempre, que se los dejo para que quienes sean más visuales. Y bueno, aquí esta diapositiva se las dejo como un cuadro resumen que compara los canales con los transportadores. Entonces, los canales, ya vimos, no se saturan, los transportadores sí. Los canales pues generan un poro hidrofílico por el cual el soluto va a pasar a favor del gradiente. Y en el caso de los transportadores, pues al final no se va a modificar el estado final de este proceso pasivo. Fíjense que todo ocurre de forma espontánea, no se gasta nada de energía. Los canales, además, como ya les he repetido varias veces, no tienen sitio de unión para el soluto, a diferencia de los transportadores que sí tienen, y eso es lo que les da por ejemplo, la capacidad de saturarse, la especificidad del mismo transportador, y bueno, ya lo que les he repetido bastante. Y bueno, ambas van a tener cinéticas de transporte diferentes. Ahora, ya terminamos de hablar del transporte pasivo, vamos con el activo. Primero, recordando un poco las generalidades del transporte activo. Recuerden que este ocurre en contra del gradiente electroquímico y van a participar proteínas transportadoras que son de tipo ATPasa o bombas, también se les puede llamar así. Cuando ustedes le digan bombas, es lo mismo que ATPasa. Y por lo tanto, si estamos hablando de ATPasa, eso significa que consumen energía, es decir, consumen ATP. Por lo tanto, es un proceso endergónico y dependiendo de la fuente de esa energía, se puede clasificar en primario o en secundario. Entonces, vamos a empezar con el primario. El primario, como todo tipo de transporte activo, utiliza las bombas o las ATPasas, va a transportar un soluto en contra de su gradiente electroquímico, pero utilizando la energía liberada directamente por esa hidrólisis del ATP, es decir, de las mismas bombas. Entre las características de este tipo de transporte, pues se le puede añadir un inhibidor metabólico y una vez que se hace eso, los solutos se van a ir redistribuyendo por difusión hasta alcanzar el equilibrio, que es lo que podemos ver aquí en este gráfico. Vean que aquí en el eje de las X tenemos tiempo y en el eje de las Y tenemos la concentración intracelular. Vean aquí la diferencia que hay. Aquí tenemos el transporte pasivo y aquí tenemos el transporte activo. Vean que con el transporte pasivo llega hasta un máximo de concentración, que es cuando se igualan las concentraciones a nivel intra y extracelular. Recuerden que aquí está entrando todo el soluto desde afuera de la célula y todo a favor de su gradiente. Pero en cambio, vean el transporte activo como cambia la forma del gráfico. Aquí, más bien, a pesar de que se superó ese máximo de concentración, que es en donde se alcanzó el equilibrio tanto intra como extracelular, vean que aquí igual el transporte activo sigue metiendo soluto y por lo tanto iría en contra del gradiente electroquímico. Entonces sobrepasa este punto de equilibrio y por lo tanto no ocurre de manera espontánea, sino que, repito, todo esto lo hace es con energía. ¿Cómo obtiene esta energía? A través de la hidrólisis directa del ATP. Ahora, vean lo que pasa. Si uno le añade un inhibidor metabólico, que era lo que estábamos diciendo ahorita, vean que ya no se va a producir más ATP y al dejar de producirse ATP, se deja de transportar el soluto. Entonces vean cómo va disminuyendo poco a poco la concentración intracelular hasta que va saliendo de la célula por difusión. Entonces se igualan las concentraciones y se llega al equilibrio, que vean que al final termina siendo, digamos que, donde termina el transporte pasivo. Y bueno, son las bombas las que permiten que estas células establezcan un estado estacionario, es decir, fuera del equilibrio. Que esto es importante, pero se los voy diciendo de una para que vayan fijando. Lo van a ver más adelante. Y bueno, esta gráfica para resumir un poco lo que ya venimos diciendo.
El transporte activo primario va a requerir de energía para su funcionamiento, que ya vimos que es directamente de la hidrólisis del ATP. Va a transportar solutos en contra de los gradientes electroquímicos, van a exhibir una cinética de saturación tipo Michaelis y Menten, porque claro, ya lo vimos anteriormente con el transporte pasivo, a pesar de que es pasivo, igualmente se están utilizando proteínas transportadoras que son el mismo tipo de proteínas que estamos utilizando aquí. Aquí la diferencia es que sí estamos utilizando energía para poder llevar un soluto de un lado de la membrana al otro. Y bueno, presentan especificidad, lo que les estaba diciendo. Por ejemplo, una bomba de sodio no va a transportar litio, sino solamente sodio. Ahora, también el transporte activo puede ser selectivamente inhibido por agentes bloqueantes. Esto ocurre con la bomba de potasio, lo que ya les había dicho del inhibidor metabólico. Y aquí ciertas bombas pueden determinar o pueden intercambiar, mejor dicho, intercambiar un determinado soluto de un lado de la membrana por otro del otro lado. Y esto es lo que vamos a ver con la bomba de potasio. La bomba de potasio es el típico ejemplo del transporte activo primario. Y aparte, con esta misma bomba de potasio, vamos a ver que una vez que se intercambian esos o que se transportan esos iones, se genera un flujo neto de cargas que afecta el voltaje de la membrana y esto se le denominan las bombas electrogénicas. Entonces aquí ya lo podemos ver con el ejemplo de la bomba de potasio. Vemos que transporta el sodio y el potasio en contra de sus gradientes. Vean aquí simplemente el dibujo, vean que aquí hay mayor concentración de sodio a nivel extracelular, hay mayor concentración de potasio a nivel intracelular, pero vean que a pesar de eso, igual el sodio se sigue transportando hacia afuera, específicamente 3 moléculas de sodio se transportan hacia el nivel extracelular y las 2 moléculas de potasio, más bien, a pesar de que haya mayor concentración de potasio a nivel intracelular, igual se están metiendo dentro de la célula. Por eso es que se dice que transportan estos iones en contra de sus gradientes electroquímicos. Como ya vimos, pues requiere ATP. Igualmente, como son transportadores, siguen la cinética o el flujo de esos iones, siguen la cinética de tipo Michaelis y Menten. Y noten algo aquí, que vean que la bomba no va a expulsar el sodio si no hay potasio que ya esté unido al sitio de unión. Y esto se conoce como acoplamiento. Vean que una cosa no ocurre si la otra no está previamente. Y siguiendo con el tema de los sitios de unión y la inhibición metabólica, puede ser inhibida por la guabina, que compite específicamente por el sitio de unión del potasio. Y además esto se trata de una bomba electrogénica que genera un flujo de cargas. Vean que aquí nosotros estamos sacando de la célula, estamos sacando 3 cargas positivas y estamos metiendo 2 cargas negativas. Por lo que al final vamos a tener un déficit de una carga en la célula. Por eso es que estamos diciendo que se genera un flujo de cargas y por eso es que estas bombas son electrogénicas. Ahora vamos con el transporte activo secundario. Aquí pues igualmente se transportan solutos en contra de su gradiente, pero la diferencia es que la energía no proviene directamente de la hidrólisis del ATP como vimos anteriormente, sino que se encuentra mediante la que está almacenada por gradientes electroquímicos. Ahora, ¿cómo funciona esto? Cuando se mueve un soluto de un lado de la membrana al otro a favor de su gradiente electroquímico, esto genera, o sea, este movimiento pues de un lado de la membrana hacia el otro de este soluto, esto genera una energía que se va a almacenar y esta energía se puede utilizar para diversas cosas, por ejemplo, para la producción de señales eléctricas, para la síntesis de ATP y esta misma energía nosotros la podemos utilizar pues a nuestro favor para poder transportar sustancias que están en contra de sus gradientes electroquímicos. Y eso, entonces, esa es la fuerza que mueve a este transporte activo secundario. Entonces, con el transporte activo secundario se va a realizar el movimiento de alguna sustancia en contra de su gradiente electroquímico, pero todo esto gracias al movimiento de otra sustancia que está a favor de su gradiente. Entonces vean que el movimiento de uno lo aprovechamos para poder transportar al otro que está en contra. Y bueno,
Además, lo que les estaba comentando al principio, que este transporte activo secundario se puede dividir a su vez en sinporte o cotransporte y antiporte o contratransporte. Aquí, ¿cuál es la diferencia? Vean igual la dirección de las flechas. Aquí, a pesar de que en ambos casos, tanto en sinporte como en antiporte, están transportándose una molécula a favor y la otra en contra de su gradiente, vean que aquí en el sinporte o en el cotransporte, ambas moléculas están yendo en la misma dirección. En cambio, en el antiporte o en el contratransporte, están yendo en dirección contraria. Y bueno, los ejemplos típicos del transporte activo secundario son el cotransporte de sodio-glucosa y el cotransporte de sodio y alanina. De hecho, la mayoría de los transportes secundarios que ustedes van a ver utiliza el sodio. Entonces, aquí podemos ver que en el cotransporte de sodio-glucosa, es típico de las células epiteliales en el intestino y también del túbulo proximal del riñón, eso lo van a ver más adelante, y permite el transporte de la glucosa en contra de su gradiente utilizando la energía potencial almacenada del gradiente de sodio. Ven que el sodio siempre les va a generar, o sea, el movimiento del sodio siempre va a estar a favor de su gradiente y toda esa energía es la que vamos a utilizar para aprovechar y transportar a otras moléculas, que en este caso va a ser la glucosa, que están en contra de su gradiente. Y bueno, aquí lo podemos ver en este esquema. Vean que aquí las partículas en azul sería el sodio, las partículas en amarillo es la glucosa. Vean el gradiente de cada uno y vean el movimiento. Y igualmente lo que habíamos dicho antes sobre el tema del acoplamiento. Vean que si no está una, no ocurre el transporte de la otra. Siempre tienen que estar ambas para que se pueda dar. Y bueno, el otro ejemplo que tenemos es el cotransporte de sodio y alanina. Entonces, aquí, como siempre, les digo, verifiquen cada vez que vayan a ver un gráfico, qué es lo que está en el eje de las X y en el eje de las Y. Aquí tenemos en el eje de las X tiempo y en el eje de las Y la concentración, perdón, intracelular de alanina. Entonces, aquí tenemos dos curvas. Una sobre la cinética pues, de este transporte o de este cotransporte cuando tenemos sodio y cuando no tenemos sodio. Vean lo que pasa cuando no tenemos sodio. Aquí simplemente podemos ver como no hay sodio, no hay quien nos permita o no está esa molécula que se mueve a favor de su gradiente electroquímico, entonces genera una energía potencial almacenada, que es lo que va a permitir que nosotros podamos transportar a la alanina en contra de su gradiente. Y por lo tanto, la alanina va entrando poco a poco a la célula, pero más bien es por difusión simple. Va aproximando su concentración intracelular a un estado de equilibrio con el exterior, que es ya lo que hemos visto en gráficos anteriores. Pero si nosotros logramos agregar sodio al medio extracelular, vean que entonces la velocidad va a aumentar y entonces la alanina sigue entrando en contra de su gradiente más allá de ese estado de equilibrio, que ya vimos que aquí, en este punto en donde están estas líneas punteadas, es donde se logra ese estado de equilibrio. Pero vean que aquí simplemente sigue entrando y así. Vean que todo al final termina siendo dependiente del sodio. Y bueno, esta diapositiva es para integrar todos los tipos de transporte, tanto pasivo como activo. Y vean que ambos se complementan entre sí y trabajan en conjunto. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos como un ejemplo del transporte activo secundario, tenemos al cotransporte de sodio y de glucosa. Entonces, vean que el sodio entra a favor de su gradiente, va arrastrando consigo a la glucosa que entra en contra, y el sodio después se va sacando de la célula, que vean que ocurre en contra del gradiente, se va sacando de la célula por transporte activo primario, específicamente por la bomba sodio potasio. Entonces, este sodio que entró se saca, entra potasio y además
la glucosa que entró por este transporte activo secundario, por lo que ya vimos, el cotransporte con el sodio, ven que esa glucosa va a salir por difusión facilitada con los transportadores de glucosa, que ya dijimos que son ¿cuáles? Los transportadores GLUT. Ok, entonces ya terminamos con toda la parte de transporte que corresponde a la clase 3 y ahora vamos a empezar con la clase 4, que es todo lo relacionado con agua. Entonces, primero, ¿qué es la filtración? Es el transporte pasivo de agua a través de la membrana por efecto de una presión hidrostática. Y una diferencia de presión hidrostática puede actuar como una fuerza impulsora del flujo de agua. ¿Esto qué quiere decir? Que un gradiente de presión va a desplazar el agua desde donde hay mayor presión a donde hay menor presión, que es lo que podemos ver aquí en este ejemplo, como fluye el agua. Y entonces, si lo vemos, o sea, comparándolo con las columnitas de agua, vemos donde hay mayor presión, pues la columna es mayor, donde hay menor presión, la columna es menor. Una vez que se mueve el agua del sitio donde hay mayor presión a menor presión, vemos cómo esto cambia las columnas. Vemos que en el A, donde antes había mayor presión, disminuyó la columna, y ahora en el B, que fue quien recibió el agua, vemos que aumentó un poco más la presión, que bueno, lo podemos ver reflejado como un aumento de la columna de agua. Ahora, otra forma de verlo, que no es teóricamente correcto, pero o sea, simplemente para que puedan entender mejor, es como si el agua se moviera a favor de su potencial químico. Es decir, donde hay mayor potencial a donde hay menor potencial. El potencial químico se representa con la letra mu, esta que ven aquí, y el potencial químico de una sustancia corresponde a la energía libre molar de un sistema. ¿Cómo así? Esta energía libre molar, o sea, se maneja igual que la energía libre de Gibbs, solo que aquí es por mol, no es por la totalidad del sistema. Entonces, cuando se dice que un soluto se está moviendo de un compartimiento más concentrado al menos concentrado, realmente se está moviendo desde el sitio donde hay mayor energía libre molar a donde hay menor energía libre molar. En el caso de la presión hidrostática, como estamos añadiendo presión a un sistema, que bueno, en este caso sería el compartimiento A, tomando ejemplo aquí, como estamos añadiendo presión a un sistema, esto va a hacer que aumente la energía libre molar y entonces las moléculas que están en este caso en el compartimiento A van a tener mayor energía que las del compartimiento B y eso es lo que permite el movimiento de las moléculas de A hacia B. Entonces, bueno, esto lo que ya habíamos comentado, que lo podemos ver como lo de las columnitas, pues que es como si el agua empujara desde el compartimiento A hacia el B. Ahora, vean que o sea, en la explicación que di ahorita, yo llegué a utilizar la palabra concentración, pero esto no es correcto. O sea, yo les acabo de decir concentración, o sea, concentración de agua y eso, es para que ustedes puedan entender la parte del movimiento del agua de un compartimiento a otro. Pero realmente, como estamos hablando de agua aquí, que es un solvente, cuando estamos hablando de solvente, no utilizamos la palabra concentración. Concentración solamente aplica para solutos. Aquí, o sea, realmente, si nos vamos a lo que realmente es concentración, aquí tanto en A como en B tenemos un 100% de concentración de agua. Digamos que eso es agua pura. O sea, aquí lo que nos interesa es que hay en el compartimiento A hay mayor presión que hace que aumente la energía libre molar que en el compartimiento B. Como les digo, lo de la concentración es para que ustedes logren entender. Pero si ustedes le llegan a preguntar algo así en el examen, y cuando estamos hablando sobre todo de agua, filtración, ósmosis y todo eso que vamos a ver más adelante, no utilicen la palabra concentración. Entonces, bueno, siguiendo. Este flujo de agua a través de la membrana por filtración ocurre a través de canales hidrofílicos, que son las acuaporinas que vimos en las diapositivas de la clase 3, y esto se expresa como un flujo laminar. ¿A qué se refiere esto? A un flujo que va, digamos, en líneas paralelas, como podemos ver acá. Y por eso podemos utilizar la ley de Poisson. La ley de Poisson va a relacionar flujo con presión, que es lo que podemos ver aquí, flujo con presión. Ahora, la fuerza que promueve ese flujo
va a ser el gradiente de presión hidrostática que está entre los compartimientos que vamos a estudiar, es decir, va de mayor presión a menor presión, o es lo mismo que decir, de mayor potencial químico a menor potencial químico. Ahora, recordemos que las acuaporinas son canales, o sea, si lo llevamos a lo más simple, literalmente son unos tubitos muy pequeños que están en el espesor de la membrana. Pero justamente como son muy pequeños, realmente si uno después lo quiere graficar como ya Vincenzo les habrá explicado en la primera parte de la prepa, nosotros realmente no vamos a tener una curva, sino del movimiento, pues del agua, en este caso, que es lo que que es lo que se está transportando. No vamos a tener una curva, sino que vamos a tener una línea recta. Y esto nos permite simplificar un poco la ecuación del flujo hidráulico. O sea, si nosotros estuviésemos utilizando curvas, estuviésemos utilizando las derivadas. Pero como aquí estamos obviando eso, si no lo estamos tomando como una línea recta, ya no debemos tomar ninguna derivada, sino que simplemente ahora se tiene delta P y delta X. Delta P es la diferencia de presión hidrostática y delta X es el espesor de la membrana. Entonces, ahora, pues, sustituyendo valores y todo eso para tratar de hacer la fórmula lo más sencillo posible, esto lo podemos representar como si fuese el coeficiente de filtración del agua, que vemos que depende, que se representa como KF, vemos que depende del radio del canal, depende también del espesor de la membrana y depende de la viscosidad del agua, que si se dan cuenta es parecido al coeficiente de permeabilidad que también les explicó Vincenzo en la prepa, que dependía de la liposolubilidad y del tamaño de la molécula. Pero aquí, o sea, lo importante, esto solamente para que vayan viendo que al final todo se termina rigiendo por los mismos principios físico-químicos. Pero al final, lo importante de todo esto de la filtración es que para poder, digamos que, aplicar esto a una fórmula sencilla, vamos a tener que el flujo de agua va a depender del coeficiente de filtración del agua a través de la membrana, que fíjense que aquí es negativo, por la diferencia de presión hidrostática. Esto es lo que principalmente va a depender estas dos, o mejor dicho, gracias a estos dos factores, se puede determinar el flujo de agua por filtración. Y si se dan cuenta, se parece un poco a la ley de Fick. Ahora vamos a hablar un poco sobre el arrastre por solvente. Este es un fenómeno de la misma filtración que ocurre cuando una gran cantidad de agua o un bloque de agua literalmente arrastra a otros solutos pequeños a través de la membrana, a través de canales. Claro, esto solamente aplica si los poros de estos canales son lo suficientemente grandes para que pasen estos solutos, pues. Es decir, que aquí la presión hidrostática es tan grande que termina arrastrando solutos que ni siquiera están siendo transportados ni a favor ni en contra de ningún gradiente. O sea, literalmente estaban ahí, el agua, digamos que vino con tal intensidad que los arrastró, tal cual. Y bueno, como ya les decía, van a pasar siempre y cuando el tamaño de esos solutos sea menor que el tamaño de los poros, pues. Ahora, ¿qué puede pasar? Dentro de este fenómeno del arrastre por solvente, también tenemos otro fenómeno llamado el tamizado molecular o polarización del soluto. Y esto ocurre cuando el soluto se va acumulando de un lado de la membrana, mientras que el agua fluye hacia el otro, porque esos solutos son más grandes y su diámetro es mayor que el diámetro del canal por el cual van a pasar, o sea, es mayor que el porito por el cual van a pasar. Y entonces es como si se quedaran acumulados en un solo lado. Y bueno, esto es lo que pasa justamente con las proteínas cuando pasan por la pared capilar. Para que lo entiendan, vean aquí este dibujo de un colador. El colador es como si fuesen estos canales, pues con los poros. Entonces vemos aquí, suponiendo que este vaso trae no solamente agua, sino también trae iones, solutos, todo eso, vamos a ver que si todo eso pasa a través de este colador, va a pasar, pues obviamente el agua, van a pasar iones y solutos pequeños, o sea, son más pequeños que el diámetro de los poros de los canales de este colador.
Ahora, todos los solutos grandes, pues que sean, tengan un diámetro mayor al diámetro de los poros o de los canales, se van a quedar acumulados en un solo lado de la membrana, que es tal cual lo que está ocurriendo aquí con este ejemplo del colador, y eso sería el tamizado. Vean que aquí lo que pasó hacia, digamos que este sedimento, pues el que logró pasar por el colador sería como tal el arrastre por solvente, y lo que se quedó aquí acumulado en el colador sería el tamizado molecular. Ahora vamos a definir lo que es ósmosis. Ósmosis es la difusión pasiva de agua a través de una membrana semipermeable de una solución más diluida a una solución más concentrada. ¿Qué quiere decir una membrana semipermeable? Es una membrana que deja pasar agua, pero no deja pasar soluto. Es decir, lo único que va a pasar por ahí es agua. Y tiene sentido por la definición de ósmosis. Vean que es difusión pasiva de agua solamente. Aquí la fuerza que promueve este flujo de agua sería el gradiente de presión osmótica, que vamos a explicarlo aquí con este dibujo. Aquí en el compartimento A tenemos agua pura, digamos que es el 100% de concentración. Recuerden que concentración lo utilizo en este caso es para que ustedes puedan entender lo que estamos hablando. En el examen, si están hablando sobre todo osmosis, no vayan a utilizar nunca concentración. Entonces, bueno, aquí en este compartimento A tenemos agua pura con cierto potencial químico. Si nosotros le añadimos soluto al compartimento A, ahora obtenemos el compartimento B, donde ahora ese potencial químico del soluto aumentó, porque antes simplemente no había soluto. Aquí había cero soluto y ahora sí hay soluto y por lo tanto el potencial químico del soluto aumentó. Pero esto lo hace a costa del potencial químico del agua. Digamos que, volviendo a lo de los porcentajes de la concentración, supongamos que se añadió un 10% de soluto y ahora el restante porcentaje de agua ahora pasó a ser 90%. Vean que el agua pasó de 100 a 90%. ¿Por qué? Porque se le añadió un 10% de soluto. Y eso en el agua, ¿cómo va a afectar, o bueno, mejor dicho, cómo va a afectar al agua? Que simplemente al disminuir digamos, esa concentración o cantidad relativa de agua, eso va a hacer que disminuya también el potencial químico del agua y por lo tanto disminuya la energía libre molar. Y esto, al final, pues esta disminución del potencial químico va a generar en el solvente, va a generar la aparición de las propiedades coligativas, que esto lo pueden acordar un poco de bioquímica. Estas son disminución de la presión de vapor en equilibrio con el solvente, aumento de la temperatura de ebullición, disminución de la temperatura de congelación y el desarrollo de la presión osmótica, que es lo que nos interesa. Y bueno, aquí para recordar que las propiedades coligativas no van a depender de la naturaleza del sujeto, del soluto, perdón, sino del número total de moléculas de soluto presentes en el agua o en el solvente. Entonces, ya vamos a ver cómo afecta la presión osmótica. Primero, ¿qué es la presión osmótica? Es la presión hidrostática que ejerce el agua que es atraída por un soluto. Y esto lo podemos visualizar cuando el agua se desplaza a un compartimento de menor concentración de soluto a uno de mayor concentración de soluto, donde se ejerce entonces una presión y bueno, esto si lo pasamos a valores matemáticos termina siendo un número positivo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos compartimento A, compartimento B, y una membrana semipermeable que solamente deja pasar agua, deja pasar soluto. Entonces, en el A vemos que hay, digamos, agua pura, 100% de concentración de agua, y en el B sí tenemos soluto. Por lo tanto, vean que aquí, como está disminuyendo el potencial químico del agua en B, eso va a hacer que se genere esta presión osmótica dentro del compartimiento B. Y recuerden que lo que ya acabamos de decir, la presión osmótica, que es lo que va a hacer, atraer el agua hacia ella. Y es por lo tanto que aquí, como vemos en el dibujo a la derecha, vemos que el agua del compartimiento A pasó al compartimiento B. Lo podemos ver aquí con la columnita de agua. Vemos que aumentó la cantidad de agua y más bien disminuyó aquí en A. Ahora, en relación a B, ¿cómo podemos definir la presión osmótica? Como la presión hidrostática necesaria para contrarrestar la difusión osmótica de agua desde A hacia B. ¿Por qué? Porque claro, el agua empieza a pasar, pero no es que el agua va a pasar constantemente hacia el compartimento B. No, hay un límite. ¿Y este límite cómo se logra? Se logra llegando al equilibrio. ¿Cómo se alcanza el equilibrio?
cuando la presión hidrostática que se desarrolla en B es tal que contrarresta la entrada de agua por ósmosis en B. Es decir, ya vimos que se desarrolla una presión osmótica, pues por el tema de las propiedades coligativas, y esto se desarrolla en B. La presión osmótica como tal está en B. Eso hace que el agua se mueva para acá, pero va a llegar un punto en donde como está aumentando la presión, como está aumentando la cantidad de agua, eso hace que aumente también la presión hidrostática en el mismo B, consecuencia de la misma entrada del agua. Y eso va a generar entonces que se desarrolle la presión hidrostática, y al final esto terminan siendo dos fuerzas que se terminan oponiendo. O sea, vean que no es que una resta a la otra como tal, digamos que con números absolutos, sino que es que simplemente cada fuerza se desarrolla por separado, pero se desarrolla hasta el punto que llegan a estar en la misma magnitud una con la otra. Y eso al final es lo que genera un equilibrio y simplemente pues detiene el paso del agua en este caso de A hacia B. Y así es como se llega al equilibrio. Bueno, creo que se entendió cualquier cosa. Si a ustedes no les queda clara esta parte, me pueden escribir, no hay ningún problema y yo les aviso, porque esto a veces es como es muy teórico y a veces cuesta comprenderlo, pero como les digo, cualquier cosa me pueden escribir. Ahora, yéndonos ya a la parte de las fórmulas y eso. La presión osmótica nosotros la podemos calcular con la ecuación de Van Hoff. Y la ecuación de Van Hoff, ¿qué es lo que toma en cuenta? Concentración de soluto, que es C, y la temperatura, que es T. Pero realmente como nosotros siempre vamos a manejar temperaturas con valores constantes, pues nosotros digamos que obviamos esto y nosotros le prestamos más atención a la concentración de soluto. Ahora, como estamos hablando del paso de agua de un compartimiento a otro, recuerden que en fisiología todo lo que tiene que ver con movimiento significa, perdón, si hay movimiento, quiere decir que hay un gradiente. Entonces, la fuerza conductora de la difusión de agua va a ser el gradiente de presión osmótica entre esos dos compartimentos. Entonces, en esta fórmula, nosotros vamos a tomar esta fórmula y vamos a reemplazar C, que sería concentración de soluto, por el gradiente de concentración entre los dos compartimentos. Y por lo tanto, nosotros, pues después de todas estas fórmulas y haber entendido bien los conceptos, podemos decir que el flujo de agua por ósmosis va a estar dado por el coeficiente de filtración del agua a través de la membrana, que es lo que vimos en las diapositivas anteriores, por el gradiente de presión osmótica. Como les digo, todo movimiento en fisiología tiene que involucrar un gradiente. Si no hay gradiente, no hay movimiento. Y bueno, esta diapositiva es para que vean que al final en todo aplican los mismos principios físico-químicos que rigen todos los procesos del universo. Entonces, aquí tenemos la fórmula de cada uno. Para el flujo de un soluto tenemos que es menos el coeficiente de permeabilidad por el gradiente químico de concentración. Fíjense que acá hay un signo negativo, que bueno, eso ya creo que Vincenzo se los explicó en la prueba. Aquí, ¿cuál sería la fórmula para el flujo de agua por filtración? Menos el coeficiente de filtración de agua a través de la membrana por la diferencia de presión hidrostática. Y de último, pues la fórmula para el flujo de agua por ósmosis, que es el coeficiente de filtración del agua a través de la membrana por el gradiente de presión. Entonces, si se dan cuenta, al final, en estas tres fórmulas, en estos tres casos, nos interesa primero la facilidad con la que el soluto o el agua puede difundir a través de la membrana, que sería en tal caso permeabilidad o filtración. Y también nos interesa la fuerza impulsora del movimiento, que repito, una vez más, es gradiente. Todo movimiento en fisiología involucra un gradiente. Ahora vamos a hablar de lo que es la osmolaridad. La osmolaridad es el número de moles, el número total de moles, disculpen, por litro que ejerce actividad osmótica en una solución, independientemente de la naturaleza de los solutos, y se expresa en osmoles sobre litro. Ahora, vamos aquí para entender un poco de qué trata esto. Nosotros tenemos aquí una solución que contiene 1 milimol de glucosa, y esto, si lo llevamos a osmolaridad, es equivalente a 1 miliosmol.
Pero si a esta misma solución con un milimol de glucosa le añadimos un milimol de urea, ahora nosotros nos sumamos esto y vamos a tener una osmolaridad de 2 milimoles. Es decir, aquí nosotros tomamos en cuenta todas las partículas osmóticamente activas y se suman. Ahora, en el caso de los electrolitos, la osmolaridad va a estar dada por la concentración no solamente del electrolito, sino el número de partículas en la cual este electrolito se disocia. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una solución a la cual añadimos cloruro de sodio. Este cloruro de sodio, que va a ser un milimol de cloruro de sodio, se disocia en sodio, en cloro, en sodio, en un milimol, en cloro un milimol. Esto se suma y ahora tenemos 2 milimoles. Y por lo tanto, nosotros, tomando la ecuación de Van Hoff que habíamos visto anteriormente, nosotros vamos a modificarla un poco en el caso de los electrolitos. Aquí nosotros vamos a añadir una variable más, un factor más, y es el número de partículas en las que se disocia el soluto. Y esto es importante porque este valor que ustedes ven aquí es una de las cosas que ustedes ya deben tener claro desde este punto de la carrera porque lo van a utilizar para el resto de su vida. La osmolaridad plasmática en el organismo es aproximadamente 295 miliosmoles. ¿Y por qué esto es importante? Porque las células no soportan los cambios de osmolaridad, es decir, una célula no aguanta un gradiente de osmolaridad. Este es uno de los pocos parámetros que está en equilibrio en todos los compartimentos del organismo, porque esto, al final, la osmolaridad plasmática, ¿qué es lo que termina ejerciendo? Una presión osmótica. O sea, a ver, primero esto, ¿cómo se calculó? Pues, bueno, eh, tomando en cuenta todos los electrolitos del organismo y su disociación y todo eso, pues se llegó a este valor de 295 y esto va a generar una presión osmótica. Y como ya vimos, la presión osmótica, donde haya mayor presión osmótica, eso significa que en ese compartimiento se va o va a traer una mayor cantidad de agua. Si nosotros pasamos eso al organismo, si tenemos algún aumento de la osmolaridad en algún compartimento del cuerpo, eso significa que en ese compartimento se va a traer agua. Al atraerse agua, eso significa que hay un aumento del volumen de esa área. Y eso al final, en clínica, se traduce a edema. Y eso, pues claro, dependiendo de las condiciones del paciente, esto obviamente es patológico porque esto no es normal, esto no es fisiológico. Como les digo, la osmolaridad plasmática tiene este valor que no debería cambiar porque las células no aguantan estos cambios de osmolaridad. Y en caso de que llegue a pasar en un paciente, pues ustedes deben estar atentos a estos cambios y tratar de corregirlo lo más rápido posible porque dependiendo del paciente, puede llegar a ser mortal. Por eso ustedes ya deben entender un poco estos conceptos desde ahora, que es como, digamos, lo básico, porque en serio, esto a pesar de que ustedes vean que es como muy teórico, esto ustedes lo van a utilizar más adelante y bueno, el resto de su carrera. Ahora, otro concepto que tenemos es el coeficiente de reflexión. Esta es una medida indirecta de la permeabilidad de la membrana al soluto y toma en cuenta el comportamiento de la membrana respecto a un soluto determinado y su relación entre, o mejor dicho, la relación entre la presión osmótica observada y la teórica. La presión osmótica observada es la real, digamos que la que ustedes ven tal cual, pues por algo es observada. Y la presión osmótica teórica es la que se calcula con la ecuación de Van Hoff, que recuerden que la ecuación de Van Hoff solamente tomaba en cuenta la concentración del soluto. Aquí no toma en cuenta, digamos que el comportamiento o la respuesta de la membrana a cierto soluto. Y esto último, pues bueno, se va a ver afectado por las células porque otra cosa que también se los digo desde ya es que recuerden que las células tienen membranas biológicas, no tienen membranas semipermeables y eso implica diferencias en cuanto a qué solutos pasan y qué solutos no pasan a través de la membrana. Entonces, como pueden ver, es una división de presión osmótica observada entre presión osmótica teórica. Si esta división es igual a 1, eso quiere decir que la membrana es completamente impermeable al soluto y es el caso de las proteínas intracelulares. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces la presión osmótica observada es la misma que la presión osmótica teórica, pues
por eso es que les da 1. Y eso implica que si el soluto no va a pasar de un lado a otro, se va a acumular en uno de esos lados. Al acumularse, acuérdense que entonces va a aumentar la presión osmótica y bueno, se va a ejercer mayor presión osmótica. Si el coeficiente de reflexión es igual a 0, eso quiere decir que la permeabilidad del soluto es muy cercana a la del agua y pasa fácilmente por esa membrana. Al pasar por las membranas, eso quiere decir que no se va a acumular y por lo tanto no se genera ninguna presión osmótica. Y en cambio, si el coeficiente de reflexión les da entre 0 y 1, que realmente es la mayoría de los casos, eso significa que la membrana va a ser permeable al soluto que ustedes estén midiendo, pero no tanto al nivel como es permeable al agua. Y ahora vamos a hablar de osmolaridad y tonicidad. Pero antes de explicar qué es lo que es cada uno y cómo se diferencian, vamos a entender primero estos ejemplos. Aquí a la izquierda tenemos dos compartimientos, A y B. En A tenemos 300 miliosmoles de glucosa y en B tenemos 300 miliosmoles de urea. Y están separados entre sí por una membrana semipermeable. Una membrana semipermeable es la que deja pasar líquido, deja pasar agua, pero no deja pasar soluto. Entonces, vemos que ambas al final pues tienen la misma presión osmótica y por lo tanto podemos decir que son soluciones isoosmóticas. Iso de igual y bueno, osmóticas, presión osmóticas tienen la misma presión osmótica. Al final, como esta membrana es semipermeable y solamente lo que deja pasar es líquido, digamos que hay un flujo de agua de un compartimiento a otro y viceversa, pero este flujo neto termina siendo nulo, pues, porque al final pasas exactamente la misma cantidad de un lado al otro y realmente no hay una diferencia. Pero aquí en el ejemplo a la derecha va a cambiar un poco la cosa. Vemos que tenemos compartimento A, compartimento B, una membrana semipermeable, pero en el A tenemos 300 miliosmoles de glucosa y en B vamos a tener 100 miliosmoles de urea. Entonces podemos decir que la solución A es hiperosmótica respecto a la solución B y otra forma de decirlo es que la solución B es hiposmótica respecto a la solución A. Es decir, vemos que aquí hay una diferencia de las presiones osmóticas y hay un gradiente de presión osmótica. Y por lo tanto, como les decía, donde hay mayor presión osmótica, eso significa que hacia ese compartimento es donde se va a atraer el agua. Y es por eso que entonces, si aquí el compartimento A, que tiene 300 miliosmoles, tiene una mayor presión osmótica que el compartimento B, que tiene 100, eso significa que entonces el agua se va a venir hacia el compartimento A y es lo que podemos ver aquí. Vemos que aumenta aquí la cantidad de agua pues reflejado en la columnita y vemos como aquí desciende el nivel de agua a nivel del compartimento B. Entonces, ya habiendo entendido que es una solución isosmótica, hiposmótica, hiperosmótica y cómo se comportan los compartimentos de acuerdo a estos valores, ahora sí podemos definir lo que es tonicidad. Tonicidad se define con respecto a la respuesta de las células inmersas en una solución. Entonces, la tonicidad y la osmolaridad son, digamos que el concepto es bastante parecido, es casi lo mismo, pero la diferencia está en que la osmolaridad, todo esto ocurre con membranas semipermeables. Semipermeables es que dejan pasar agua, pero no dejan pasar soluto, ningún soluto. Lo único que pasa es agua. En cambio, tonicidad, aquí ya estamos trabajando con células. Recuerden que las células, lo que les decía hace unos minutos, recuerden que las células tienen membranas biológicas. Las membranas biológicas sí dejan pasar algunos solutos, pero otros no. Entonces vean que se van a comportar de manera diferente. Ahora, vamos a tener tres tipos de respuesta respecto a la tonicidad. Si vemos que una célula no se hincha ni se arruga, es decir, que no gana ni pierde agua, eso quiere decir que estamos ante una solución isotónica. Vean que digamos que en esencia funciona igual que una solución isosmótica, pero el comportamiento, como ya vamos a ver, cambia dependiendo de la membrana. Pues recuerden que aquí en tonicidad estamos hablando de membranas biológicas. Ahora, ¿qué pasa? Si tenemos que una célula se hincha, eso quiere decir que la solución es hipotónica. Es como si dijéramos que una solución va a ejercer menor presión osmótica. Es decir, que la célula más bien va a tener mayor presión osmótica y como habíamos dicho,
Las soluciones donde hay mayor presión osmótica significa que van a traer más agua y por lo tanto el líquido se va a mover desde el espacio extracelular al intracelular y por eso es que la célula se termina inflando o hinchando como si fuese un globito y bueno, puede llegar al punto hasta de explotar. Y si tenemos una célula que se arruga, eso quiere decir que la solución es hipertónica. ¿Esto qué quiere decir? Es como si dijéramos que la solución va a ejercer una mayor presión osmótica y entonces va a atraer más agua y es por eso que el agua que está dentro de la célula se desplaza al espacio extracelular y entonces la célula queda deshidratada como si fuese una pasa. Y bueno, aquí esto es otra forma de verlo, como se les haga más fácil. Ahora, ¿cómo vamos a comparar cómo funciona la osmolaridad y la tonicidad? Tenemos aquí este ejemplo. Tenemos una solución de 300 miliosmoles de urea y una célula que tiene una presión osmótica de 300 miliosmoles. Entonces, a primera vista uno puede decir que, ok, son isosmóticas porque ambas tienen la misma presión osmótica. Pero bueno, y como tienen la misma presión osmótica, en teoría no debería haber flujo de agua entre ellas. Pero como aquí estamos hablando ya de células donde cambia la membrana, cambia el comportamiento, esto pues no va a ser así. Recuerden que, bueno, aquí lo podemos ver en el esquema, hay ciertas moléculas que en las membranas biológicas sí pasan. Entre ellas justamente está la urea. Vean que aquí pasa la membrana. Entonces, nosotros aquí dentro de la célula, nosotros tenemos una presión osmótica de 300 miliosmoles, pero ahí dentro de esa presión osmótica nosotros estamos contando a todos los solutos osmóticamente activos de la célula y la célula tiene una pequeña cantidad de urea. Entonces, al tener urea acá, pero en menor cantidad, y tener urea en la solución extracelular y que está en mayor cantidad, vemos que entonces se genera un gradiente. Y recuerden, todo movimiento en fisiología está explicado porque hay un gradiente. Al generarse ese gradiente, eso significa que entonces la urea, que ya vemos que es permeable a la membrana celular, la urea empieza a entrar a la célula, que es lo que ya podemos ver aquí en este dibujo, y al entrar la urea a la célula, eso va a hacer que aumente la presión osmótica de la misma célula. Vamos a ponerle un valor arbitrario, supongamos que pasó de 300 miliosmoles a 400 miliosmoles la presión osmótica de la célula. Y entonces ahora, al tener una mayor presión osmótica en la misma célula, eso va a hacer que lo que hemos dicho ya varias veces, donde hay mayor presión osmótica, eso significa que se va a atraer el agua hacia ella. Entonces, el agua va a entrar y eso va a hacer que incluso aumente aún más el volumen intracelular y bueno, se hinche la célula. Y entonces podemos ver cómo esta solución que es isosmótica realmente es hipotónica respecto a la célula. Y esto es muy importante entenderlo porque es la base para la administración de soluciones y de fármacos y medicamentos por vía endovenosa, porque esto se puede convertir en un problema y hacer que los eritrocitos, que son los glóbulos rojos, se hinchen, como tal cual lo que está pasando aquí, se hinchen, se rompan por mucho volumen intracelular y esto, cuando ocurre dentro de los vasos, se conoce como hemólisis intravascular. Y es por eso que nosotros debemos administrar soluciones isotónicas, no isosmóticas. Vean que es diferente. Y bueno, la solución isotónica por excelencia, sabemos que es la solución fisiológica. Esto es para que más o menos ya le vayan viendo cuál es la utilidad clínica a todo esto que es bastante teórico, pues en este nivel es bastante teórico y a ustedes probablemente les cuesta entenderlo, pero es para que vean que es importante que tengan estas bases ya claras porque son cosas fundamentales que ustedes van a utilizar cuando ya ejerzan de médicos o incluso de mismos estudiantes de medicina. Y bueno, ya para terminar, recordemos un poco rapidito sobre los mecanismos de transporte en masa. Con esto nosotros podemos mover partículas grandes o grandes cantidades de partículas pequeñas a través de la membrana celular. Entonces tenemos la exocitosis y tenemos la endocitosis. La exocitosis es una forma de transporte en la cual las moléculas son transportadas desde el interior
hacia el exterior celular a través de vesículas que están cubiertas pues con la misma membrana, digamos, plasmática. O sea, es el mismo, no es como tal que es la misma membrana plasmática, pero es la misma estructura. Entonces, una vez que va ascendiendo y se va acercando hacia la membrana plasmática, pues se fusionan entre sí porque al final tienen la misma estructura y terminan liberando el contenido de partículas pues, que tengan adentro. Pueden ser proteínas señalizadoras o pueden ser productos de desechos. Y también tenemos la endocitosis. La endocitosis es lo contrario. Aquí más bien nosotros vamos a dejar meter dentro de la célula eh, partículas que vienen del espacio extracelular. Ahora, hay diferentes tipos de endocitosis. Está la fagocitosis, está la pinocitosis y la endocitosis mediada por receptor. Esta última es la que nosotros vamos a explicar un poquito aquí, o sea, no nos vamos a extender tanto, pero bueno, en principio, la endocitosis, ¿cómo funciona? Tenemos la membrana plasmática que se va a invaginar, va a terminar formando una vesícula, o sea, es como que vean que se termina formando como un bolsillo. Eso luego termina cerrándose, se forma la vesícula como tal y bueno, ya esa vesícula contiene las partículas que vienen del exterior y ya están dentro de la célula. Ahora, esto como, digamos más específicamente cómo funciona con la endocitosis mediada por receptores. Nosotros vamos a tener aquí, en el esquema lo podemos ver, tenemos aquí los receptores, aquí tenemos los ligandos, que son los punticos, las pelotitas, y vemos aquí unas proteínas de recubrimiento que se llaman clatrines. ¿Esto cómo va a funcionar? Nosotros aquí en la membrana plasmática vamos a tener receptores para X molécula que nos interese. Entonces, estos receptores se van a agrupar en regiones de la membrana que se conocen como fosas revestidas. ¿Y por qué se conocen así? Porque tienen a proteínas de revestimiento que son justo las clatrinas. Las clatrinas es como el tipo de proteína más estudiado de este tipo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una vez que el ligando se unen a estos receptores, empieza a desencadenarse la endocitosis y se van absorbiendo, pues poco a poco, la membrana, pues se va imaginando como si fuese una vesícula y bueno, se va desprendiendo poco a poco. Pero fíjense que ¿quiénes son los que están formando esa vesícula? Las mismas clatrinas. Vean que estos son uniones de clatrinas. Entonces vean que poco a poco, que están aquí mismo, digamos, en zonas anexas a donde se encuentran los receptores para las moléculas que nos interesan, vean que entonces se van agrupando poco a poco y son las que terminan formando las paredes de las vesículas. Es así como entonces se termina de endocitar la vesícula, y bueno, ya se logra transportar las partículas que nos interesan del exterior al interior celular. Ya después, pues bueno, la vesícula después, digamos que se desarma y cada proteína vuelve a su sitio. Vean que se reciclan, las clatrinas vuelven otra vez a la membrana e igualmente los receptores. Y bueno, un ejemplo típico de este tipo de endocitosis mediada por receptor es el mecanismo de absorción intracelular para el hierro. Y bueno, ya hasta acá terminamos con la clase 3 y la clase 4. Espero que les haya servido. Si, repito, si ustedes no llegaron a entender algo, algún concepto que les cueste, me pueden escribir, no hay problema, estoy a la orden. Y bueno, nada, los dejo aquí con el inicio de la clase 5, que esto se los va a dar Paola. Hasta luego.